Bueno, pues muy buenas, neoliberales furiosos. Espero que llevéis bien la cuarentena. Yo la verdad es que, viendo la que está liando el atajo de inútiles y enfermos que tenemos en la Moncloa, estoy más furioso que nunca. Estos días estamos viviendo el colapso del sistema público español, el fracaso de lo público, del gobierno. Somos testigos todos nosotros de la caída del planificador socialista central, la caída del mito que tantos años ha estado alimentando la izquierda. Estos días estamos viendo la decadencia del periodismo más repulsivo, al servicio del gobierno, comprado por el gobierno, silenciados, cómplices del crimen y de la barbarie. Estos días estamos viendo cómo el gobierno, lejos de aplicar medidas reales de estímulo a la economía, como sería una condonación generalizada de impuestos a empresas y autónomos, se saca de la manga medidas populistas, como prohibir el despido. ¡Qué gran idea! Prohibamos el despido. ¿Por qué no prohibimos la muerte, ya que estamos? O le prohibimos al virus contagiar mediante un decreto ley. Es una medida que busca perseguir, en principio, muchas comillas, que la gente no se vaya al paro. Y digo con muchas comillas, ya que si prohíbes el despido y fuerzas el cese de la actividad económica, lo que haces es condenar a las empresas. Las empresas mantienen los gastos sin obtener ingresos. Y sí, ya sabemos que esto a Iglesias le encanta, así es como funciona el gobierno, endeudándose, porque ya lo pagarán los contribuyentes. Si un gobierno quiebra, el contribuyente paga, pero cuando haces lo mismo en una empresa, la empresa se va al garete, se va a la mierda y con ella todos los trabajadores que estaban viviendo de ese sueldo. De modo que por no permitir a las empresas hacer un recorte en la plantilla, aunque sea momentáneo, estás condenando a la quiebra a muchas de esas empresas pequeñas y medianas y provocando un aumento desproporcionado en el número de parados a largo plazo. Pero vamos a ver, neoliberal, ¿cómo es posible que el gobierno haga esto? O sea, el gobierno debe velar por nuestros intereses y debe intentar reducir el paro lo máximo posible, o al menos no entorpecer la creación de empleo, ¿no? No queremos, o sea, no es lógico que el gobierno propicie la destrucción del mismo, ¿no? ¿Por qué querría el gobierno aumentar el paro? ¿Por qué querría el gobierno crear a más personas dependientes de los subsidios sociales? ¿Por qué querría el gobierno debilitar al sector privado y al tejido productivo de la sociedad? ¿Por qué querría el gobierno empobrecer a la población y darle subsidios a la vez que riega con millones de euros las televisiones privadas? Una sociedad empobrecida y fanatizada, radicalizada y analfabeta, envenenada por los medios, es más fácil de controlar, es más sencillo proponer lo que está empezando a insinuar Pablo Iglesias: nacionalizaciones de empresas energéticas y bancarias y expropiaciones. Cuando tus votantes no tienen empleo y dependen de que el subsidio cada vez sea más alto, dependen del Estado protector que les ha cobijado, que les ha, en cierto modo, despojado de su modo de vida, de su independencia y de su dignidad. Las expropiaciones siempre empiezan de forma sutil, siempre empiezan en forma de condonaciones en rentas por alquileres, por nacionalizaciones de sectores estratégicos. De esto ya se está hablando. Y acaban por la socialización de los ahorros de particulares. Este gobierno es criminal y es estúpido, eso lo sabemos todos. Pero tiene todavía más de criminal que de estúpido, y eso es lo que lo hace tan peligroso, ya que en el fondo tiene una hoja de ruta bien establecida. Una hoja de ruta. Y el coronavirus solo ha sido el catalizador. Pero al margen de esta hoja de ruta, que muchos de nosotros ya estamos viendo venir, que es la nacionalización de empresas del sector privado, la destrucción del tejido productivo de la sociedad y la expropiación de todos los recursos privados, ¿acaso está siendo eficaz la gestión de este gobierno en la crisis sanitaria? Me han llegado estos días muchos comentarios de personas alegando que no. Es que esto es una desgracia mundial, que afecta a todos los países y que la derecha, claro, lo habría hecho igual o incluso peor. Vamos a ver, somos el país del mundo en el que más rápido avanza la pandemia por número de habitantes. Tenemos incluso más contagiados y más muertos que China, que es donde se originó la pandemia y donde vive la jodida mitad de la población mundial frente a los 47 millones de españoles que somos aquí. Y todo debido a la gestión nefasta de esta panda de socialistas que bloquean el envío de mascarillas. No son capaces ni siquiera de hacer un pedido de tests que tengan la precisión suficiente. No son capaces ni siquiera de quitar los aranceles a la importación de material sanitario
que por cierto ha sido una recomendación desde Europa, no son capaces de dejar de recaudar, de dejar de hacer caja con esta desgracia. No son capaces de aprobar bien una moratoria de impuestos generalizada en IRPF, sociedades, cuotas. Resulta un tanto oportuno para el gobierno que esta moratoria en los pagos a la seguridad social de pymes y autónomos se apruebe el mismo día en el que se han pagado las cuotas relativas a marzo. Es decir, tú apruebas una moratoria cuando ya tienes el dinero en el bolsillo y después de haber rescatado a las televisiones privadas con 15 millones de euros para que tus voceros del poder sigan aplaudiendo las medidas del gobierno idiotizando a la población. Para que estos estómagos agradecidos, palmeros del poder, sigan blanqueando la nefasta y mortífera gestión del gobierno, tachando a la oposición de desleal. Parece que en España tengamos amnesia colectiva o seamos todos gilipollas. ¿Es que nadie se acuerda ya de la crisis del ébola, de cómo atacaba Pedro Sánchez al gobierno y de las manifestaciones que se hicieron por un perrito sacrificado? Pues bien, ahora tenemos más de 10.000 muertos y se ve que si criticas al gobierno estás siendo desleal. Todo el mundo que critica al gobierno es desleal. De hecho, ya lo eras antes de decretar el estado de alarma. Si eras uno de los muchos que ya advertíamos de que esto acabaría pasando si no se desconvocaba el 8M, eras tachado de alarmista. Mientras todo el mundo se preparaba para la pandemia, aquí se reían de ella los mismos voceros mediáticos que ahora reciben 15 millones. Los mismos, los de los 15 millones nos animaban a manifestarnos el 8M. La vicepresidente Calvo salía en una televisión diciendo que era cuestión de vida o muerte ir a la manifestación, que les iba la vida en ello. Visto ahora, en perspectiva, cuánta razón tenía en aquel entonces, solo que era a la inversa, ¿no?, de lo que ella misma recomendaba. Todo el mundo lo veía venir, menos esta panda de criminales, que ahora hablan de capitanes a posteriori y de que esto era imprevisible. Qué curioso que hace unos meses Garzón dijera que las farmacéuticas privadas ya sabían lo de la pandemia, pero el gobierno no tuviera ni la más remota idea. Qué curioso que Europa y la OMS recomendara evitar las concentraciones de más de 1.000 personas, pero que aquí se instigara a ir al 8M y se esperara decretar el estado de alarma justo al día después. Esto se puede achacar a dos cosas. A los intereses políticos del gobierno, más interesados en politizar las desgracias personales que en el país prospere, y a su altísimo grado de ineptitud. Tenemos a una cajera de ministra de Igualdad, ¿no?, porque igualdad donde la pongas. A un filósofo de ministro de Sanidad, a un analfabeto comunista confeso de ministro de Consumo, que piensa que la panacea para salir de la crisis es imprimir más billetes, como si del monopolio se tratase el gobierno de una nación. En definitiva, tenemos un gobierno de idiotas para un pueblo idiotizado, pero como dijo George Orwell, un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice.